una decisión no es más que una. Claro, los sistemas acabados de sistemas de fuentes que se han aquilatado durante siglos en los Estados-nación y llegan a su cima con el positivismo de Kelsen, cuando nos enfrentamos a la Unión Europea, desaparecen, se borran, se nos olvidan. Y entonces empezamos a crear principios que articulan relaciones entre los ordenamientos que son complejos y extraños a los ordenamientos jurídicos. El principio de primacía de las normas comunitarias. La norma comunitaria prima sobre la norma nacional. Vale, muy bien. ¿Pero cuál es jerárquicamente superior? Ahí no entramos, porque eso implicaría, efectivamente, poner en un brete la legitimidad democrática. Pero si usted tiene dudas entre una norma nacional y una comunitaria, aplíqueme la comunitaria por primacía. No, oiga, esto sigue un principio tradicionalmente en los Estados miembros, que es el de jerarquía, que lleva aquilatado durante, ya les digo, decenios en los Estados-nación, y que de repente la Unión Europea rompe, ¿sí? Además, nos encontramos en muchas ocasiones con la complejidad de las propias normas comunitarias. ¿Alguno de ustedes se ha leído el Tratado de Lisboa? Es ilegible, porque el Tratado de Lisboa es simplemente un tratado de reforma de otros tratados. Y lo mismo pasa con parte del Tratado de Maastricht, con parte del Tratado de Ámsterdam. Entonces, le estamos pidiendo a los ciudadanos de la Unión Europea que nos legitimen, nos voten, bien directamente en referéndum, bien a través de sus parlamentos nacionales, unos textos complejísimos, que en ocasiones son el fruto de acuerdos coyunturales para resolver cuestiones que se plantean sobre la marcha. A lo que viene llamando el profesor de Cabo un derecho de aluvión. Ayer se hacía referencia al Pacto de Estabilidad y Gobernanza del Euro. El Pacto de Estabilidad y Gobernanza del Euro es, efectivamente, el ejemplo más claro de piratería normativa que puede haber encima de la mesa. Los tratados tienen un mecanismo de reforma. Como el mecanismo de reforma es complejo y exige la participación de los ciudadanos, nos articulamos un tratado internacional entre los Estados miembros que tienen el euro para decidir cómo vamos a mantenerlo, sin tocar los tratados europeos, que efectivamente son los que legitiman la existencia del euro. Tanto es así que si van ustedes al artículo 2 de ese texto, se dice que este tratado será aplicable en lo compatible con el derecho de la Unión Europea. Luego los propios Estados ya están de antemano poniendo encima de la mesa que ese tratado al que llegan es probablemente incompatible con el derecho de la Unión Europea, que efectivamente fundamenta el euro. Se habrán perdido ustedes, ¿sí? Porque es que es imposible no perderse. Y claro, si el ordenamiento jurídico está tan alejado de los ciudadanos, si las instituciones están tan alejadas de los ciudadanos, es imposible que los ciudadanos legitimen el proceso. Y esto no es una cosa que diga yo, José Ángel Camisón, federalista europeo crítico. No, es una cosa que dice la propia Unión Europea en la declaración número 23, aneja al Tratado de Niza. La Unión Europea necesita simplificar. Y no lo ha conseguido hasta la fecha. Íbamos a simplificar con una Constitución Europea, nos hemos encontrado con un Tratado de Lisboa y con 300 tratados de la SIGPAC, el PAC 5, el PAC 7, la decisión del G9, el Pacto de Estabilidad. Luego, efectivamente, a los ciudadanos, cuando les vamos a contar cómo es la Unión Europea, lo más probable es que salgan corriendo para el lado contrario. Y esto es una distancia que yo creo que es efectivamente salvable a través de realizaciones concretas. Se habla de una tercera distancia provocada por la anterior, que es el déficit democrático. El déficit democrático implica que efectivamente los ciudadanos no sienten que legitiman las decisiones que se adoptan por las instituciones comunitarias. Y esto implica un segundo problema. Como la Unión Europea es tan compleja, hay un déficit de imputación de las decisiones. ¿Quién es el responsable de lo que pasa? ¿Sí? Les voy a poner un ejemplo gráfico, ¿sí? Que sirva también de crítica, ya que hay autoridades, ¿sí? Que se lo hagan llegar a las personas competentes. El otro día en esta facultad se cayó el tejado de un aula. Literalmente. ¿Sí? Estas placas que ven ustedes aquí se desprendieron, ¿sí? Sobre unos alumnos que estaban realizando un examen. Momento en el cual los alumnos, ¿sí? Y el profesor que estaba en el aula, a saber quién era, ¿sí? Buscaron un responsable. ¿Por qué ha pasado esto? ¿Sí?
y probablemente se dirigirían a la oficina del señor decano aquí presente y le dijeran: señor decano, se nos cae la facultad. ¿Sí? Y el señor decano le diría: sí, sí, lo sé, sí soy consciente, ¿sí?, que se está cayendo la facultad. Ya se lo he comunicado varias veces a los responsables académicos de la infraestructura. ¿Sí? Se lo he comunicado al señor vicerrector. Luego, usted a mí no me pida cuentas porque yo ya estoy haciendo lo posible, vaya usted a pedírselo al señor vicerrector de turno. ¿Sí? Cuando llegamos al vicerrector de infraestructuras, el vicerrector de infraestructuras nos va a decir: sí, sí, soy consciente de que se cae la facultad de Derecho y las otras 17. Pero no me venga usted a pedir a mí explicaciones, ¿sí? Pídaselo a los presupuestos que nos aprueba la Asamblea. Porque los presupuestos que se aprueba la Asamblea, la partida que va a la universidad son 100 millones de euros. Y con 100 millones de euros se nos van 80 en el capítulo 1, luego no estamos para arreglar edificios. Capítulo 1 es pagar los sueldos de las personas que aquí trabajan. Bien, si nos fuéramos a la Asamblea, ¿sí?, y empezáramos allí a dar gritos en la puerta, probablemente saldría el presidente de la Asamblea y nos diría: no, no, si nosotros no somos los que decidimos al final las perras, ¿sí?, y no podemos decidir incluso entrar en déficit, porque hay un artículo de la Constitución que nos lo prohíbe, el 135. Luego nosotros no podemos gastar más que lo que ingresamos, no tenemos más dinero, váyase usted a pedirle cuentas al que nos ha puesto este artículo. ¿Sí? Llegaríamos a las Cortes Generales y allí miraríamos cara a cara a nuestros representantes a nivel nacional y los representantes a nivel nacional nos dirían: a nosotros no nos miréis, váyanse ustedes a mirar a la Unión Europea. ¿Sí? De tal manera que el techo de la facultad se cae porque alguien en Bruselas, probablemente en el Banco Central, decidió que el déficit era algo que había que eliminar completamente de nuestras estructuras. ¿Cómo lo decidió? ¿Cuándo lo decidió? En esa cadena de legitimidad, sí, que nos diría Habermas, ¿dónde está el punto al cual yo puedo ir a quejarme? ¿Sí? Pues esto es una distancia que efectivamente existe en la Unión Europea. Hay un déficit democrático no solo en la participación de la toma de decisiones, sino también en la responsabilidad frente a esas decisiones. ¿A quién voy yo a contarle, ¿sí?, que se cae el techo de la facultad que me pueda dar una respuesta? ¿Por qué? Porque hemos introducido tal complejidad en el sistema, lo anterior, que efectivamente la legitimación democrática de las decisiones es muy compleja, pero también la exigencia de responsabilidad. Y esto efectivamente aleja a las personas de la Unión Europea y efectivamente debe ser también solventado. Respuestas al déficit democrático existen varias. Esto es como cuando Alicia le pregunta al sombrerero qué camino debe coger, ¿sí? Y el sombrerero, que es el tipo más listo de la existencia, le dice: dependiendo a dónde quieras llegar. Igual nos pasa en la Unión Europea. No tenemos claro a dónde queremos llegar. Y entonces, para solventar el déficit o tratar de articular estos mecanismos de responsabilidad e imputabilidad de las decisiones, se nos ponen encima de la mesa distintas fórmulas. Una, fundamentalmente, ius internacional. ¿Y qué lo mismo da quien sea el responsable? ¿La bici se mueve? Pues no se preocupe usted de más, ¿sí?, que nos diría Weiler. Hay otra postura que efectivamente es una postura confederal. No, que esto se articule a través de la representación de los parlamentos nacionales. Vale, muy bien, los parlamentos nacionales efectivamente tienen un problema. Ellos podrán controlar en su caso a sus gobiernos nacionales en caso de que el sistema sea parlamentario y efectivamente esos gobiernos nacionales obtengan la legitimidad de ese Parlamento. Pero lo que no puede hacer el Parlamento de España es controlar de ninguna manera al ministro de Finanzas alemán. En primer lugar, porque no va a venir al Parlamento a contarnos nada, y en segundo lugar, porque nosotros no hemos elegido a ese señor. De tal manera que, efectivamente, el control a través de los parlamentos nacionales tiene serios déficits de realización. Y luego está la tercera postura, ¿sí?, que ya les anticipo que es la mía, que es una postura federalista. Lo que tenemos que dejar claro es quién hace qué dentro de la Unión Europea, dejarnos de querer participar todos en todos los niveles y a todas las horas, y que efectivamente hay una distribución entre lo que hace la Unión Europea, lo que hacen los Estados miembros y lo que hacen los entes infraestatales de los Estados miembros. Y en una relación tasada de competencias, que también es complejo, pero se puede hacer, tengamos quién decide qué. Y dentro de esto, fortalezcamos al Parlamento Europeo como un verdadero Parlamento. Nosotros hoy nos encontramos con que el Parlamento Europeo no es un Parlamento fuerte, sino que es un Parlamento débil, porque el sistema institucional y efectivamente los Estados quieren que sea un Parlamento débil.
¿En qué sentido? Normalmente el Parlamento es el que hace las leyes y el que controla al Ejecutivo. En el sistema de instituciones comunitarias, el Parlamento hace las leyes con el Consejo, que es al mismo tiempo parte del Ejecutivo comunitario. Y ejerce control, sí, sobre la Comisión, que es solo parte del Ejecutivo comunitario, porque el Ejecutivo comunitario formalmente es el Consejo y delega sus poderes en la Comisión. Algunos avances hay. Del primer Parlamento de la CECA al Parlamento que tenemos hoy en día con el Tratado de Lisboa, como nos dicen algunos autores internacionalistas, Araceli Mangas, por ejemplo, se aprecia una sensible parlamentarización. Un ejemplo de ello es que estas van a ser las primeras elecciones en las que, en función de los resultados electorales obtenidos por los distintos partidos políticos europeos, las agrupaciones políticas europeas, en función de eso se va a determinar quién es el presidente de la Comisión. Si hay más de derechas o más de izquierdas, el presidente de la Comisión será de derechas o de izquierdas. De tal manera que, efectivamente, ya podemos empezar a ver cierta parlamentarización. ¿Qué ocurre? Pues ocurre lo siguiente, que el presidente de la Comisión es fundamentalmente un transmisor de las órdenes, o está supeditado, en todo caso, al orden y al control, a través de la comitología, del Consejo. Los Estados-nación tienen agarrada a la Comisión, sí, efectivamente, a la hora de actuar. Bien. Cuarta distancia, ¿sí?, que nos encontramos hoy y que es preciso salvar, la de la razonabilidad. Hay un déficit de razonabilidad en las actuaciones de la Unión Europea. Les voy a poner un ejemplo. La Unión Europea puede destinar 500.000 millones a financiar una crisis a través de ayudas que van a los bancos. 500.000 millones. Y en cambio, para una ayuda de un plan de juventud y empleo, en Extremadura la tasa de desempleo juvenil es del 56%. Para un plan de empleo juvenil, la Unión Europea pone encima de la mesa 9.000 millones, 3.000 millones para el plan. Claro, hay un déficit de razonabilidad en las decisiones. Y esto llega a extremos que efectivamente hacen saltar las costuras de los ciudadanos. El Banco Central Europeo, nos lo decía ayer el profesor, y efectivamente lo pone así en los tratados, tiene prohibido ayudar directamente a los estados. Y tiene prohibido comprarles deuda soberana. Totalmente prohibido. Ahora, lo que tiene permitido es prestarles dinero a los bancos nacionales. Les presta el dinero a los bancos nacionales a un tipo de interés bajísimo, al 1%, al 0,25%. ¿Sí? Esos bancos captan fondos que son de todos, que son los del Banco Central, que es el banco de todos, y con ese dinero compran deuda del Estado, a un 5%, a un 4%, a lo que nos marque el tipo de interés de cada momento. Y automáticamente viene el Banco Central detrás y les compra en el mercado secundario a esos bancos que han comprado la deuda soberana de los estados. Pero no se la compra al 4%, que lo compraron ellos, ¿no? Se la compra a un tipo que permite un margen de beneficio al banco. Claro, esto cuando se lo contamos a los ciudadanos, en el Banco Central no están permitidas las compras de deuda en el mercado primario, sino que se tienen que ir al mercado secundario, y los ciudadanos ven que efectivamente quien se beneficia de esto son los bancos, echan chispas. Pocas echan. Porque efectivamente aquí hay un déficit de razonabilidad. La decisión es brutal. Las decisiones que se toman en la Unión Europea no son decisiones razonables para los ciudadanos. ¿Sí? En los términos de Habermas, ¿sí?, en su libro Legitimación, Capitalismo tardío. ¿Sí? Es decir, a la gente le estamos contando que hay dinero para unas cosas, infinito, y que en cambio para arreglar el techo de la facultad no hay 1 millón de míseros euros. Y el techo se cae sobre los ciudadanos, y el ciudadano no entiende por qué se le cae el techo, por qué tiene que pagar 1 euro cuando va por una receta, por qué lo que antes cubría la Seguridad Social ya no lo cubre, por qué las matrículas suben un 200%, y no entiende por qué hay 500.000 millones para comprar o pagar esa deuda soberana en los mercados secundarios. Hay un déficit de razonabilidad en las decisiones. Bien, esto nos lleva al siguiente déficit o la siguiente distancia. Es un déficit de resultados. ¿Sí? La Unión Europea no está cumpliendo hoy con las expectativas. La Unión Europea genera unas expectativas en los ciudadanos que efectivamente se defraudan a cada uno de los pasos. ¿Sí?
la crisis nos está demostrando que la Unión Europea no es operativa para dar soluciones. La crisis nos está demostrando efectivamente que hemos parado de caminar en la bicicleta y que nos estamos fiando de la inercia. Y en esa inercia, ¿sí?, como no pedaleemos, ¿sí?, como no se haga Europa, no es que vaya a haber guerra, ¿sí?, es que va a haber primero pobreza, ¿sí?, que ya la está habiendo, y después va a haber guerra, ¿sí?, o va a haber revolución o va a haber procesos conflictivos traumáticos, ¿sí?, para todos. Y esto efectivamente genera una crisis de motivación. Los ciudadanos no están motivados para participar en los asuntos de la Unión Europea, porque no los entienden, porque las decisiones que se toman no son razonables. Ahora bien, ¿sí?, se aprecian efectivamente en el contexto de la Unión Europea y sus estados que hay muchas personas que vuelven sus ojos hacia Europa pidiéndole soluciones. Esto no es malo para Europa. Esto es excepcionalmente bueno. Robert Schuman y Jean Monnet, en sus tumbas, ¿sí?, o desde el cielo, si nos ven, deben estar contentos. Porque efectivamente el sistema de funcionalismo, por etapas, lo que nos lleva es, de vez en cuando, a una crisis en la Unión Europea. ¿A una crisis por qué? Porque no avanzamos más. Porque efectivamente esta crisis de la Unión Europea monetaria solo se soluciona articulando un sistema económico, de dirección económica, no coordinado, sino único en la Unión Europea. Hay que darle más pedaladas a la bicicleta. Ojo, y los ciudadanos lo que nos están pidiendo es que el camino no esté lleno de zarzas, ¿sí?, por donde se van dejando la ropa que llevan, ¿sí?, que son sus derechos sociales y demás, sino que quieren caminos lisos y caminos llanos que la Unión Europea debe establecer y poner encima de la mesa. Y hay un último déficit muy sistemático en la Unión Europea, muy principal, sistémico, perdón, en la Unión Europea, que es el déficit del conflicto capital-trabajo. La Unión Europea efectivamente se crea como un sistema que fundamentalmente lo que persigue es la liberalización del comercio entre los Estados miembros. Pero este no era el fin de la Unión Europea, ¿sí? Esto era solo el instrumento, el medio que nos decían los padres de la Unión Europea